son diferentes tipos de equipos o tipos de técnicas. La microscopía óptica como tal tiene el mismo fundamento, tiene el mismo principio, la construcción de un microscopio. Bueno, en esa imagen ustedes pudieron observar las escalas hasta dónde me permite ver el ojo humano, hasta dónde puedo aplicar la microscopía óptica y de dónde corre lo que sería la microscopía electrónica. Bueno, esa va a ser una pregunta que después les voy a hacer. Ahorita nada más les dije cuántos tipos de microscopía hay. Ahora, la siguiente pregunta que en algún momento puedo hacer, y a lo mejor no en esta clase porque todavía nos falta ver lo de los organelos, es el alcance de las microscopías. O sea, cuando lo que quiero analizar ya no cabe dentro de la microscopía óptica. Entonces me voy a la escala y me fijo en dónde dar paso a la microscopía electrónica. ¿Por qué? Pues dependiendo de los tamaños. Depende del organelo que yo quiero analizar. Depende de el alcance que tiene que a lo que yo quiero llegar cuando observo esa muestra. Bueno, estaba viendo por ahí, estaba revisando recuerden que tienen hasta hoy para entregar tanto la investigación de algas azules y bacterias y lo que es la figura 1.2 de la página 6, pues también son poquitas personas las que, bueno, ya ni tan poquitas, faltan más bien poquitas personas de entregarla. Les pido por favor pues que la hagan, es parte importante, finalmente es trabajo manual. Yo aquí no voy a aceptar, por ejemplo, de hecho era fuera de, así por ejemplo estoy revisando el archivo entregado por Vanessa Janet Calderón y bueno, efectivamente tenía que ser en hojas de color, o sea, que se viera pues trabajo, porque eso lo hace significativo. Tuviste que dibujar una escala, tuviste que dibujar unas líneas y ver en dónde estaban esas líneas, en qué escala, y espero que lo hayas hecho lo mejor que se pueda, porque pues de aquí vas a estar haciendo algunas mediciones y yo voy a ir pidiendo, ¿sí? Dentro de esa imagen, espero que la tengan ahorita a la mano, pues nuestro ojo humano, fíjense, aquí ponen un huevo de rana y eso sí lo podemos percibir, todavía lo podemos percibir, pero nosotros vemos efectivamente como está en la imagen, como si fueran unas esferitas oscuras. Pero si nosotros quisiéramos ver a detalle cómo está el tejido, si hay algún órgano latiendo por ahí, algo le tiene que estar dando vida a esto. Entonces, eso ya nosotros no lo podemos percibir, pero le damos paso a lo que es la microscopía óptica. La microscopía óptica da buena respuesta cuando lo que quiero analizar son organelos que tienen un gran tamaño o la célula completa como tal. Pero si nosotros queremos analizar un poquito más a detalle, más internamente lo que es la célula, pues obviamente, pero aquí hay una cosa. Si ustedes se fijan, la que tiene mayor alcance en todo lo que es el rango de la célula, pues es el microscopio electrónico. Tenemos un muy buen alcance para analizar nuestras muestras, nuestras células. Sin embargo, hay una dificultad aquí. Es muy difícil analizar los organismos vivos en un tipo de microscopía como la electrónica, puesto que si nos cuesta bajo temperatura del alcance, imagínense una de electrones. Les invito a pensar, por ejemplo, cuando tenemos una lupa y esta lupa la pongo en los haces del sol, lo que va a hacer la lente es condensar, disminuir el diámetro de ese haz de radiación solar que le llega y como por la forma de lente de esa lupa, lo que hace es condensar y sale un rayo más condensado abajo. Entonces ahí, pues, espero que ustedes ya no les haya tocado eso y si lo hicieron, qué feo. Cuando yo era niña, los niños jugaban mucho con las lupas, estaba mucho lo de lupas, casi todo el mundo tenía lupas y quemaban hormigas o les gustaba prender ahí algo de hierba seca que juntaban.
Hace unos días estaba leyendo un artículo, bueno, algo ahí, una información de esas que llegan en las redes sociales de una persona que había fabricado una era su principio. El principio era tener unas lentes, la condenso y ese haz de luz que se dirige con un, con un diámetro más pequeño, pues tiene mucho mayor potencia que el que llega con todo el diámetro posible, muy separado, pues lo que hacen esas lentes es juntar. Bueno, si una radiación solar es capaz de aumentar la temperatura y aumentar su poder de tal manera que alcanzo a percibir, la hormiga no se va a quemar nada más porque le llegue el sol, pero si yo lo pongo condensado, sí alcanzo a dañar más su tejido y hasta puedo encenderla, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ahora imagínate muchas veces más el poder de los electrones, porque lo que hace el microscopio electrónico, por eso de hecho tiene el mismo funcionamiento, se podría decir que un microscopio, hablamos de microscopio óptico. Prendo el foco, si yo quiero ver algo en aumento, tengo que tener un foco. De la nada no veo nada. O sea, si no hay foco prendido en el microscopio, yo no veo muestra. Así tenga las lentes, así tenga todo, si no hay luz, porque estamos utilizando las propiedades de la luz. En el microscopio, pues obviamente no tengo un foco, pero tengo un filamento que en el cual, por medio de por medio de un circuito electrónico, diría yo, le arrancamos electrones a la punta de ese filamento. El filamento, por ejemplo, para que entiendas de lo que hablo, imagínate las bombillas o los focos que todavía, alguna que otra quizás de ustedes, porque ya la mayoría de las personas está cambiando a los focos ahorradores, ¿no? Estamos disminuyendo la carga eléctrica que gastamos. Desafortunadamente, estamos incrementando la contaminación por esas sales de mercurio que están en esos focos blancos, que se logra una iluminación muy buena, que tenemos una disminución hasta a lo mejor del pago de luz a la CFE. Sin embargo, ¿qué pasa con esos focos cuando ya se descomponen? Se van a la basura. Y si nosotros o ustedes les ha pasado que lo rompen, ven que sale un polvo blanco. Bueno, ese polvo blanco es tan contaminante que definitivamente no sé qué sea mejor, porque ese polvo blanquito que ves son unas sales de mercurio que este, se van a imagínate, llega el de la basura, pues se supone que se tendrían que también tratar, así como las pilas no se tiran a la basura. Tienes que taparle las terminales y hazlo, por favor. Si no lo has hecho, de hoy que lo escuchas, hazlo. Cuando tú ya dejes de utilizar una pila en tu casa, en un control, en un equipo, etcétera, si no son pilas recargables, pues no nada más lo tires a la basura. Hay contenedores especiales en todas las ciudades. A lo mejor, bueno, cuando ya ingreses acá a la escuela nuevamente, pues te invito a que pues juntes las pilas de tu casa y acá en Ciudad Universitaria hay un contenedor especial para pilas para ser tratadas. Si no lo haces, no las tires a la basura, mucho menos la de celulares o las pilas que digan que son de litio. Estamos en una situación que definitivamente nosotros no nos hemos puesto a pensar y a lo mejor tú vives en una comunidad en donde hay agua al por mayor. Te invito a que veas los que pasan por el lago este de Cuitzeo, si existe. El lago de Pátzcuaro está en un nivel que ya es muy preocupante. Todos los cuerpos de agua de nuestro lindo Michoacán se están acabando por cambio y uso de suelo, porque sí, el aguacate es muy rentable, pero están acabando con las reservas de árboles que generaban la, la acumulación de agua en los mantos acuíferos. Todos esos incendios, me pregunto yo,
de Uruapan, de aquí mismo, de Morelia, pues obviamente posiblemente tengan por ahí un trasfondo. Aquí en Morelia, pues en la construcción de nuevos fraccionamientos. En otros lugares quizás es el cambio de uso de suelo. Desafortunadamente, el aguacate sí es muy rentable para la persona que está cosechando, pero desafortunadamente no genera la acumulación de agua, al contrario, eh, requiere de mucha agua, de mucho riego, requiere de muchos pesticidas, requiere de mucho tratamiento, pues para que lleguen a su buena cosecha, ¿no? Entonces, está contaminando, aparte, esos pesticidas cuando llueve, pues obviamente se arrastran esos pesticidas en los mantos acuíferos y eso es lo que nosotros vamos a tomar. Eso es lo que nosotros estamos consumiendo, de tal manera que, bueno, este, el cambio de uso de suelo, bueno, yo, por ejemplo, a veces voy mucho para el lado de Uruapan, de Rumbapatzcuaro, Uruapan y por ahí por la meseta Purépecha. Y ves lo impresionante que ves lo comparas, ¿no? De hace algunos años que yo venía por aquí, el tipo de árboles, el tipo de vegetación, y ahora se ven planadas de casi cerros completos de cambio y uso de suelo. Nos vamos a acabar el agua. Estamos muy cerca, Michoacán ya estaba en focos naranjas de sequía y yo me pregunto, muchas personas dicen, es que desviaron el agua, ok, la desviaron, pero ya no hubo que llenó. Ya, si no hay suficiente vegetación que hasta induce la formación de nubes de lluvia, bueno, pues entonces no nos quejemos después que ya no tengamos agua. La ciudad de Morelia, hay colonias enteras ya que sufren de que no les llegue el agua. Ciudad de México, Estado de México, y no están tan lejos de aquí de Michoacán. No podemos decir, ay, pero están hasta allá, hasta 1000 kilómetros. No. Estamos muy cerca de ellos. Y si esos estados no tienen agua, entonces Michoacán posiblemente o estados colindantes va a empezar a suplir su falta de agua. Entonces la población michoacana, pero ¿cómo no vamos a sufrir de agua si nos estamos acabando lo que generaba la acumulación de agua? Hay tipos de vegetaciones como el pino, como el cedro, que aparte de inducir, porque donde hay pino y hay cedro, hay humedad. Y ustedes a lo mejor lo saben mejor porque son de comunidades donde está este tipo de vegetación. ¿Qué pasa, por ejemplo, un calor, se siente mucho calor? Pues claro, estás acabando con el cambio de uso de suelo. Entonces, ¿por qué tenemos que? Bueno, pues porque si tú eres de una comunidad rural y puedes plantar un árbol, un pino, un cedro, pues hazlo. Eso nos va a beneficiar a la larga porque eso va a ir generando, pues que se vaya restituyendo algo de lo que se perdió, ¿no? Pues obviamente nunca vamos a comparar con las hectáreas de este tipo de vegetación que cambian diariamente. Yo lo digo por acá, hasta familiares míos dicen, no, hombre, es que, ¿cómo no lo había hecho antes? Pero caray, ¿cómo no lo habías hecho antes? Espérate que se acabe el agua y verás que vas a revertir eso que dijiste, ¿cómo lo hice antes? ¿Por qué? Bueno, pues porque ese cambio de uso de suelo nos va a afectar a todos. Hay estados de la República Michoacana, mexicana, que ya están en focos rojos de agua y se presta para esto. Todos tenemos que tomar conciencia que realmente sí estamos en una situación muy difícil. Y yo me pregunto, decía alguien, bueno, me pides que me lave las manos por lo del COVID, pero me pides también que cuide el agua porque no hay agua. Entonces, pues hay que tomar conciencia. Yo creo que ustedes ya, ustedes van a ser parte de soluciones en algún momento como químicos. Ahorita la parte del COVID, ustedes fueron, o los que ya están laborando en los centros, son parte importantísima de la solución. Aparte, ¿cómo se llama? Aparte de que son parte importante de los análisis y demás, han sido importantes o son parte importante de,
pues de los avances. Grandes personas, grandes químicos. Yo conozco uno que estudió aquí en la Michoacana y que está en un instituto en la ciudad, ay, no me acuerdo en qué ciudad porque acaba de cambiar, pero está en esta, lo jaló una empresa de Estados Unidos y fue fueron uno de los pioneros en las pruebas rápidas del COVID, ¿no? Hasta nos mostraba ahí con mucho orgullo el premio que les dieron, el incentivo económico que les dieron por la rapidez ya en Estados Unidos pues, nunca se quiere quedar atrás. Entonces, fíjate que vas a ser en algún momento parte importante y qué padre sería que fuéramos creando conciencia, porque cuando una persona crea conciencia, genera que los que están a su alrededor generen conciencia. Entonces, a que pienses eso. Sí, porque pues sí estamos analizando los seres vivos, pero nosotros mismos quizás estamos siendo parte de acabar con esos seres vivos y pues por ende acabar con nuestros propios procesos vitales que requerimos hacer imagínate, te puedes imaginar la vida sin agua, pues yo creo que eso no sería posible. Uh-huh. Entonces, pues bueno, se prestó este comentario, aprovecho para hacerlo. Yo en lo personal estoy sumamente interesada y preocupada porque digo, imagínate, o sea, si ya un día, eh, ahorita peleaban, por ejemplo, ¿cómo se juntan las personas cuando iba a ver la primera vez la vacunación con todos quieren vivir? ¿Te puedes imaginar cuando sea el agua lo que va a ocurrir? Entonces, pues se queda al aire, eso es nada más un comentario para que lo tomes en consideración. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya vimos un poquito de lo que ustedes aquí hicieron. La verdad los felicito, muchos de ustedes, todos los que han ido entregando, la verdad, se ve, pues que hay, cuando haces este tipo de trabajos, utilizas tu creatividad, porque aunque es un mismo trabajo, el de todos, este, pues todos lo hacen de manera diferente. Hay por ahí algunos que voy a estar regresando porque no cumplen con lo que se les pidió, que fuera algo manual, que no fuera en tu libreta. Claro, lo vas a pegar en tu libreta, pero que no fuera en tu libreta, ¿sí? ¿Por qué? Claro, yo se los puedo calificar, pero obviamente pues los criterios de evaluación no son específicos para hacerlo en la libreta, ¿sí? Todos por ahí en nuestra casa tenemos unas hojas que ya no ocupas, aunque sean de libreta, pero que se ve, les pongo ahí mis colorcitos, las imágenes, todo. Entonces, eso es lo que yo quería del trabajo. Por ahí, sí voy a estar regresando algunos. Ya estaba esperando que me llegara la mayoría. Bueno, hubo alguien que por ahí que prácticamente copió y pegó, o haz de cuenta que le sacó captura de pantalla al del libro y lo puso y es en una hoja Word y eso es o sea, no, eso no es trabajo manual. Ese sí se los pedí, que fuera trabajo manual, porque es lo que yo voy a calificar, ¿sí? Entonces, todos esos trabajos que no cumplen con los requisitos de llevar trabajo manual, por ejemplo, encontré uno, la verdad, a mi punto de vista, pues la persona hizo los dibujos, pero los hizo muy bien. Entonces eso amerita trabajo manual y claro, parece en su libreta, pero el simple hecho de haber hecho la persona los dibujos, pues eso ya habla de que tuvo que hacer la escala, tuvo que hacer los dibujos, tuvo que ver dónde iban. Sí, entonces, bueno, ahora sí ya me regreso, ya voy a empezar a proyectar lo que es la presentación PowerPoint. Les pido por favor, ¿me pueden recordar en qué parte nos quedamos de los organelos de la célula? ¿En qué parte nos quedamos? Ustedes vean su libreta y vean hasta dónde tienen apunte. Y me lo indican, por favor. Nos quedamos hasta ectoplasma y endoplasma. Ok, muchísimas gracias.
Maestra, de hecho, tengo entendido que el agua también ya se va a cotizar en la bolsa de valores. Ya, Algo ya, así. ya tiene tiempo que se quiere meter a bolsa de valores y metiéndose a bolsa de valores, pues se la van a, es como lo que pasa, mira, por ejemplo, aquí en la ciudad de Morelia, sufre de agua, pero hay uno de los pozos importantes de aquí de la ciudad que, que es el dueño, por ejemplo, empresas, para no decir marcas, no meterme en líos, una de las empresas que aquí comercializa con el agua. Bueno, si ya no hay agua para tu población, el lago no puede ser de nadie aún. Se supone que es el agua es de todos. Eso está bajo constitución. Pero entrando a bolsa de valores, van a ver que se van a ir suscitando muchos de los cambios en esto de que el agua es para todos y se va a privatizar. Y entonces, si un garrafoncito de agua te costaba 37 pesos ahora, como a mí me conviene que haya menos agua en las colonias porque me vas a comprar más y me voy a enriquecer más, pues se va a encarecer más el precio del garrafón. Además, espérate mucho menos agua, porque si ya se privatiza, pues obviamente ellos van a estar dando el control y te van a dar la mínima cantidad que requieres o que ya el agua que te llega ya no sea potable. Sí, entonces, no nada más está en riesgo, pues obviamente nuestra salud, sino también, pues la parte económica, los riesgos que puede presentarse. Por eso digo, yo veo colonias, donde tengo familiares, por ejemplo, que todavía les llega bastante cantidad de agua por la zona, por donde están. Y hay personas que les veo tirar todo el día de agua y les dice si se molestan, en qué momento se van a preocupar, no lo sé, pero bueno. Ok, ya estamos aquí. Voy a empezar a proyectar. Espero por lo menos que en lo que en lo que a mí respecta, bueno, pues em, pues generar un poquito de conciencia en todos los que yo tengo contacto, como son ustedes, y yo creo que cada uno de nosotros, nuestra conciencia ecológica, pues ya no la podemos dejar al lado, porque finalmente estás en el proceso de ser un profesionista de la salud. Y entonces no puedes decir un profesionista de la salud cuando no te interesa algo que sabes que va a afectar directamente. Sabes, por ejemplo, en algún momento si ya estás en contacto en el área clínica o en el área médica, pues que cada día se generan mayores y nuevas enfermedades que proceden de la contaminación de nuestro ambiente, de nuestro sistema inmune, está dando respuesta a tantos contaminantes que obviamente si lo comparamos con las enfermedades que hacía años, por ejemplo, nuestras abuelitas o personas cuando iban que a consultar por una gripe. ¿Por qué? Porque la curaban con tecito, porque la curaban con remedios caseros. Ahorita ya hasta las bacterias, los virus están tan modificadas por tantos fármacos que hemos consumido sin tener cuidado, por los mismos contaminantes. Obviamente los microorganismos también se adaptan y se hacen más resistentes, han tenido que modificar, pues porque también las farmacéuticas te curó de una cosa, pero te enfermó de otra porque es un negocio completo, ¿no? Y también, bueno, quizás a veces no se puede uno escapar de esos efectos secundarios, pero pues obviamente todo esto desafortunadamente es un negocio para muchos. Pero bueno, déjenme ya empezar a presentar. Cuando vean la presentación me pueden indicar. Ya se ve, maestra. Ya se ve, maestra. Ok, bueno, pues me comentan que llegamos hasta aquí, que sería lo que es el citoplasma. Haciendo un recordatorio, pues el citoplasma lo podemos, pues es esa parte de soporte, le diría yo, que en donde se encuentran los organelos. Nada más que, bueno, pues no es el mismo el citoplasma que esté cerca de la membrana con respecto al citoplasma que esté también cerca de una membrana, pero que sea la membrana del núcleo. No son las mismas características, puesto que recuerden que ese citoplasma está constituido por una matriz, ¿sí?
Entonces, esa matriz o citoplasma, ya me están citando ahí en la escuela. Bueno, ya contesté que sí, pero bueno, ya al ratito. Déjenme desactivar el WhatsApp, si no me va a estar llegue mensajes, permítanme. Ok, entonces, el citoplasma como tal, pues obviamente tiene que tener las características que se requieren dependiendo de la posición en la que están, porque él va a ser el medio en el que se mueva, pues obviamente pueden ser esos organelos, pueden ser algunas, por ejemplo, vacuolas que vayan moviéndose, por lo tanto, y es donde se van a transportar muchos de los requerimientos o muchos de los nutrientes que se requieran en diferentes organelos. Por lo tanto, pues obviamente el citoplasma tiene que estar cambiando de composición química, tiene que tener ya sea más rígido o sea más líquido, porque el citoplasma se asemeja a un gel. Este gel, pues obviamente en algunas partes va a ser más rígido, es decir, más viscoso, que en otras donde se requiera mayor movimiento. Sí, entonces, este citoplasma se divide en dos, como habíamos visto, el ectoplasma y el endoplasma, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el ectoplasma? Pues el que está, más cerca de lo que es la membrana y es más rígido. El endoplasma también está cerca de una membrana, pero esta es la membrana nuclear y es más fluido. ¿Qué nos indica con eso? Pues que va a haber mayor movimiento del núcleo hacia toda la célula. Ujú, y se requiere mayor movimiento. Y con respecto a los que están en la parte central, pues obviamente es donde están los organelos y tiene que tener pues obviamente una constitución el citoplasma que se requiera para ellos estar generando sus funciones. Nos vamos entonces, no alcanzamos a ver el retículo, ¿verdad? Entonces ponen como título el retículo endoplásmico liso. Bueno, aquí tenemos dos tipos de retículos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, hace la diferencia primero lo que generan y después su textura. Los retículos endoplásmicos en realidad lo que se significan es síntesis, transporte y almacenamiento. Entonces, uno va a actuar como almacenamiento y el otro como síntesis, ¿sí? Y bueno, entre ellos pues va a haber transporte. No podemos decir que solo uno porque el que almacena tiene que transportar hacia el que sintetiza o hacia otro organelo. Entonces, ¿qué es lo que genera la diferencia? Bueno, pues por eso hay dos retículos endoplásmicos, el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué es lo que genera la diferencia? Bueno, la presencia de otros organelos por ahí que se llaman obviamente ribosomas, pero bueno, vamos a ver ahorita el REL. Se conoce como REL por su abreviatura, no contiene ribosomas, por eso su textura se ve como si fuera muy lisa, ¿sí? Pero no por ello no quiere decir que no sea parte importante de la célula. Al no tener los ribosomas, pues no produce proteínas. Uh-huh. Pero almacena parte importante de esas síntesis que son el almacenamiento de grasas, ¿sí? Entonces, a diferencia del retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico rugoso pues es el que tiene la función, obviamente, de producir las proteínas, pero obviamente no lo hace solo, es debido a la presencia de los ribosomas. Ahora, estos ribosomas se encuentran adheridos. ¿A dónde se encuentran adheridos esos ribosomas? Déjenme ponerle la imagen un poquito más grande. Esos ribosomas se encuentran adheridos a la superficie, obviamente. Son partículas muy densas, los ribosomas, que se logran observar. ¿En dónde los observo? Si nosotros nos fijamos los tamaños, seguramente vamos a tener que utilizar un tipo de microscopía electrónica.
¿Por qué no mencionamos tamaño? Aquí ahorita no menciono tamaños, pero cuando veamos las diferentes técnicas, pues sí vamos a ver que toda fotografía que nosotros analicemos debe de tener una línea que se llama cota para yo indicar el tamaño de esta imagen. Ahorita lo que quiero es que vean ustedes, pues como si vemos la presencia punteada, por ejemplo, estos punteados, estas líneas de ribosomas, donde están las líneas, donde están este es el núcleo, es el núcleo y me están mostrando lo que serían los retículos endoplásmicos rugosos. Y las flechitas pues me indican la presencia de estos ribosomas. Estos ribosomas son ricos en ribonucleoproteínas. ¿Por qué se llaman así? Pues porque se están sintetizando en los ribosomas, ¿sí? Además, ahí va el tamaño. Normalmente un ribosoma mide de 15 a 20 nanómetros para que vayas tomando tu notita, porque eso no viene aquí. Fíjate el tamaño, 15 a 20 nanómetros. Si tú te acuerdas de la imagen que hiciste, cuando hablamos de nanómetros específicamente le corresponde a la microscopía electrónica para poder ser analizado. No podemos verlo con óptica, ni muchísimo menos con el ojo humano. Ahora bien, cada ribosoma está formado por 2 unidades de diferente tamaño. Voy a quitarme de aquí porque te voy a enseñar una imagen de un ribosoma. Ahorita voy a presentar, permíteme. Estas subunidades, estas 2 subunidades de las que está conformado un ribosoma son de diferente tamaño. Estos solamente son visibles, obviamente, por microscopía electrónica. Las fotos que se sacan con microscopía electrónica se les conoce como electromicrografías. Y además necesitamos una muy buena resolución que solamente se logra con microscopía electrónica de transmisión para que vayas escuchando ya diferentes técnicas que se utilizan. Ellos están localizados adyacentes a lo que es la pared de los retículos endoplásmicos, pero también a ver, ahí te va una imagen de el ribosoma, ya la encontré aquí. Es una imagen muy, no es real, es un como dibujo, pero me encanta cómo muestran, obviamente hacen una alusión a lo que sería la imagen real de un ribosoma, ¿no? La voy a empezar a proyectar, cuando se vea me indicas. Esta es una, obviamente hipotética, pero mira cómo tiene sus 2 subunidades. Una es más larga que la otra y parecen, a mí me encanta porque parecen como, siempre les han atribuido como si fueran 2 manitas unidas. Pero esas son las 2 subunidades de los ribosomas, que obviamente a simple vista no podemos observar. Fíjate de qué tamaños estamos hablando. De 15 a 20 nanómetros. Esto se ha logrado ver gracias a la microscopía electrónica de transmisión. Bueno, estas 2 subunidades están unidas, ¿sí? Ambos son de diferente tamaño, por eso se clasifican en unidad larga y en una subunidad larga y están constituidos por una subunidad larga y una subunidad pequeña o corta, ¿sí? Bueno, voy a dejar de proyectar, te voy a poner también otra imagen de un ribosoma, pero este ya es un poquito más real. Permíteme tantito.
Ya estoy de microscopía, pero obviamente, pues aquí en esta imagen que te mostré con anterioridad, pues obviamente, pues lo separan, ¿no? Lo que, las subunidades de los ribosomas, pero miren en microscopía lo que vemos es algo similar a lo que, ¿cómo se llama? Pues a lo que estaba en la imagen de la presentación. Obviamente estas líneas oscuras son los retículos y vemos cómo están incrustados partículas muy densas, o sea, porque las vemos muy oscuras, en todas las adyacentes a lo que sería sobre todo a la periferia del retículo. Sí, entonces, así están conformados, pero los vemos así, ¿sí? Entonces, por eso les decía, les muestro esta imagen, porque a mí me gusta cómo hace la separación, porque en realidad aquí no lo podemos observar de esa manera, pero en realidad esto es un ribosoma, está constituido por dos subunidades, una larga, una más pequeña, en los cuales pues obviamente se lleva a cabo la síntesis, es el causal de que el retículo endoplásmico rugoso, o también como también se le conoce retículo endoplásmico granular, sea capaz de sintetizar, y entonces estas regiones van a estar ricas en lo que se le conoce como ribonucleoproteínas, ¿sí? Estas imágenes todas, ya cuando suba la presentación van a ir todas, ¿sí? Para que lo tengas por ahí. Voy a dejar de presentar, quería que tuvieras presente cómo es un ribosoma, porque hablamos de dos subunidades, pero pues aquí en esta imagen no se alcanzan a ver. Todos estos punteados que vemos, estas flechitas rojas, pues obviamente son ribosomas. Y bueno, como ustedes lo pueden ver, si nosotros vemos, la voy a poner un poquito más grande, pues tanto pueden estar una característica de esto es que los ribosomas están en los retículos, pero también están fuera del retículo, están como si fueran libres en el citoplasma. Y es que así se requiere, no crean que se salieron del, del retículo, no, es que tienen una función específica, ¿sí? Forman como si fueran cadenas. Bueno, pues tanto los ribosomas libres como los ribosomas que son parte del retículo reg o RER, como lo quieran llamar, normalmente se unen. Estos se unen, por eso les digo que esa es su función, porque es como que la manera de unir tanto los que están en el retículo endoplásmico como los que están libres, ellos se unen a filamentos de ARN. Este ARN es un ARN mensajero. Y esta unión que se ve, porque si te fijas también se alcanzan a ver como si fueran líneas, esta unión que se ve también más adelante viene cuando veamos lo del núcleo, el nucleolo. Estas uniones como cadenas largas, como si fueran los que están en el retículo, van uniéndose con los que están libres, y esos libres alcanzan filamentos de ARN mensajero, y es la manera en que desempeñan una función sumamente importante. Por eso ustedes no crees que se salieron del retículo, no, es que es como una larga, es como si fuera lo que les permite unirse con ese ARN mensajero y forman lo que serían los polirribosomas. Segregaciones larguísimas, porque ya cuando le metemos poli, acuérdate de los polímeros. Los polímeros son cadenas de carbonos grandísimas, de tal manera que logran toda la ropa, lo que utilizan últimamente en las resinas de los dientes, son materiales que tienen esa aglomeración porque son polímeros, ¿no? Bueno, aquí son polirribosomas porque las cadenas son de ribosomas, los monómeros son ribosomas, pero así se requieren tener como polirribosomas para que desempeñen una función importante, que es la síntesis proteica. Si no están así, no se sintetiza la proteína, o sea, de ahí viene como la cadenita que va a desembocar en que se pueda ir sintetizando la proteína. Eso lo vamos a ver más a detalle, pues en el capítulo 9, o sea, pues en las siguientes unidades,
creo que es el 9. Entonces, vamos a ver cómo se sintetiza y cómo tiene que estar esa parte, cómo se sintetiza la proteína y la importancia de su función de los polirribosomas, porque sin ella simple y sencillamente la proteína, esa unión que tiene con el ARN mensajero, pues es el que le da la información que requiere pues para generar lo que sería el proceso de síntesis en la célula. Ahora, estos ribosomas, pues obviamente dijimos que son partículas bien electrodensas, así recuérdalo cuando tengas que recordar para el examen. Son partículas muy electrodensas, y acuérdate de los tamaños de 15 a 20 nanómetros, ¿verdad? Dijimos, pero normalmente o el estándar se considera de 15 nanómetros. Ajá. Estos se encuentran tanto en el retículo, adheridas al retículo o libres en el citoplasma. Eso también hay que recordar. Cuando estos están unidos, obviamente, cuando estos ribosomas están unidos al retículo endoplásmico, pues obviamente le dan la función al retículo endoplásmico porque lo hacen ser parte de la síntesis de las proteínas, ¿sí? Pero en la realidad, todo proviene de la unión con esos que están libres y que se logran unir a los filamentos del ARN mensajero. Ahora, estos ribosomas pues son los que le dan las características al retículo endoplásmico granular. En realidad, estos ribosomas son los causales de que este retículo endoplásmico tenga una estructura intensamente basófila. Ahí está otra característica que aquí no viene. ¿A qué se refiere con basófila? ¿A qué crees que se refiere con basófila? Como una forma como de bastón o algo así. No. ¿O cómo? ¿Me repite? Basófila. Porque estos ribosomas, pues obviamente que están unidos a la superficie del retículo, es lo que le generan las características a este retículo. De hecho, por eso se llama retículo endoplásmico rugoso o granular. Bueno, su estructura que forman gracias a los ribosomas es lo que genera que esta estructura sea intensamente basófila. ¿A qué crees que se refiere? ¿Mande? A ver, otra vez. Como si tuviera muchos poritos o algo así. No. Basófila, bueno, pues esa es a su naturaleza. Tiene bases. Las bases, obviamente, pues así como basófila, pues es que va a retener sobre todo, acuérdate de la naturaleza básica o ácida, pero además también como se van a estar formando bases de proteínas, también por eso se dice basófila, porque es la base de proteínas, pero también tienen un carácter basófilo, ¿sí? Bueno, más adelante viene mucho esto, por eso nada más te quiero que te vayas integrando a estos nuevos conceptos, ¿sí? Además, fíjate, ahí viene otro concepto importante. Estas regiones basófilas es lo que se le conoce como zonas ergatoplásmicas o ergatoplasma. A ese plasma, porque aquí vamos a introducir otro término del citoplasma, a la región que está junto al retículo endoplásmico y a la presencia de polirribosoma, y por su característica de basófilo, se le conoce porque va a tener esa característica de ser básico. Ya para nosotros, básicos, ya sabes a qué me refiero, ácido base, ¿sí? Ese tipo de citoplasma que está junto al retículo endoplásmico rugoso y a la presencia de polirribosomas, es decir,
las cadenas que forman con los ribosomas del retículo, con los que están libres y con las cadenas de ARN mensajero, tiene que tener ciertas características propias, el citoplasma. Entonces, en esa región al citoplasma se le conoce como ergatoplasma. ¿Sí? Porque va a haber la presencia de cuerpos basófilos y corpúsculos de Nisi. Así quiero que lo recuerdes, corpúsculos de Nisi. Voy a quitar esto porque quiero enseñarte algo más. Ve tomando tu nota, por eso también voy un poquito lenta, para que pues vayas tomando tus notitas. Te voy a mostrar una imagen de un corpúsculo de Nisi. Bueno, para que no te quedes con que es un corpúsculo de Nisi o ergatoplasmas, son pequeñitas estructuras en forma de corpúsculos o gránulos. De hecho, por eso se dice así que en la región donde está el retículo endoplásmico granular, pues hay corpúsculos de Nisi. Ajá. Dicho de otra manera, son gránulos muy pequeñitos, estructuras corpusculares o granulares, ¿sí? Normalmente este tipo se presentan, pues los corpúsculos de Nisi normalmente tienen mayor importancia en células, por ejemplo, de las neuronas del sistema nervioso. Normalmente estas estructuras o corpúsculos de Nisi están en el citoplasma de la célula, como vimos, pero no en cualquier lugar. Están en el citoplasma, están unido o está en las regiones muy cercanas a lo que es el retículo endoplásmico rugoso. Déjame te muestro una imagen de los corpúsculos de Nisi, cómo se pueden observar. Mira, aquí hay una. Ahí va. Hay muchas cosas que ustedes tienen que ir tomando nota porque no todo está ahí en la presentación, ¿eh? Y bueno, de eso se trata, que estén con sus oídos, sus ojitos bien abiertos para que pues lo tengan en consideración. Ya pueden ver los corpúsculos de Nisi. De hecho, pues de Nis le llaman algunos lo tienen como Nisi. Es Nis, con L, no es Nisi, Nis. Yo los he escuchado también, algunos le dicen Nisi. Depende pues de la pronunciación. Bueno, miren, nosotros nos vamos a olvidar esto de la lipofuscina porque este es obviamente ya de la célula en específico, pero así se ve los corpúsculos de Nisi, toda estructura que tenga esta forma granular, como si fueran gránulos situados en el citoplasma, se les conoce como corpúsculos de Nils, ¿sí? Y bueno, voy a dejar esta imagen porque me voy a regresar a la presentación y quiero que veas pues que tiene esta estructura, por eso se les conoce también como ergatoplasma, ¿sí? Porque hay muchas estructuras corpusculares en el citoplasma, mira, por eso se dice que también se le conoce, mira, fíjate, y tiene la misma estructura, por eso también se le puede llamar como ergatoplasma, porque tiene muchos cuerpos basófilos y parecen corpúsculos de Nils. ¿Sí? Ahora, estos ribosomas que se unen o se adhieren al retículo endoplásmico, dijimos que se encuentran unidos a filamentos de ARN mensajero. Ahí va el tamaño del ARN mensajero. Los filamentos del ARN mensajero que se unen con los polirribosomas son aproximadamente de 1.5 nanómetros de diámetro. De hecho, los polirribosomas, como puedes ver aquí, fíjate, estas líneas, porque se están uniendo con los del retículo y con los que están libres y formando como líneas, pues parecieran, y déjame te lo pongo,
¿A qué se te parece? Piensa en una imagen que vayas uniendo como bolitas una línea, como bolitas y una línea. Bueno, pues para aquellos que son así, pues no es que esto es no importa la religión que proceses, esto que estamos viendo biología, porque pues hasta así lo mencionan en los libros. ¿Qué te parece lo siguiente? Te voy a decir. La siguiente imagen. Y así se unen, ¿eh? Los polirribos. Vas a ver como que es una imagen así de, ¿cómo crees? No, pues sí, así se unen. Y entonces le dicen que tiene una forma de, permíteme, cuando veas la imagen me puedes indicar. Pues dicen que tiene una forma de rosario. ¿Tú qué dices? Imagínate esto más largo, más largo, más largo. ¿Sí? Entonces, por eso los polirribosomas del retículo los ribosomas del retículo, los que están en la superficie, la unión con los ribosomas libres y con estas líneas de ARN mensajero que ya dijimos que tienen aproximadamente 1.5 nanómetros de diámetro, forman estructuras semejantes a un rosario, ¿sí? Y esto, jovencitos, se le conoce como polisoma. Me espero por si ustedes están copiando, ¿sí? Entonces, la unión de muchos ribosomas es polirribosomas, pero ya la unión con el ARN mensajero, mire, te voy a poner aquí, ¿cómo es la unión de estos polirribosomas? Los polirribosomas, pues es por muchos, ¿no? Ahora, bueno, este es un esquema que está constituido por 7 ribosomas, pero ya cuando tenemos en mayor cantidad, como ahorita la imagen que te voy a mostrar, pues se les conoce como polisomas. Bueno, entonces voy a dejar de compartir para mostrarte la imagen. Pongan por favor ahí sus notas. Ajá. Mira, también te voy a enseñar un polirribosoma o un polisoma. Aquí hay una imagen muy bonita de microscopía y además su imagen hipotética y pues también me agrada bastante. Obviamente aquí ya le estaba metiendo, que no crean que nada más vamos a hablar de los ribosomas, fíjense hasta dónde, pues ya pueden ver la imagen, fíjate los polirribosomas, cómo están unidos por la cadena de la R, por esa hebra o filamentos de RNA mensajero formando polisomas. Y esto pues es lo que va generando esto, mira, si identifican la imagen que está aquí al lado, pues estas son las hélices, pero las hélices pues obviamente van formulando así mira. Y bueno, pues voy a también a mostrarte otra imagen, esta porque la vi, pero quiero otra imagen que también quiero que veas, porque pues el examen van a venir algunas imágenes cuando yo otra imagen que quiero mostrarte porque hablamos mucho de que se van uniendo, ¿no? Acuérdate, si ya tienes en mente que el ribosoma consta de 2 subunidades, ¿verdad? Y que hay una unidad más cíclica que la otra. Y también cómo se van uniendo los polirribosomas. Mira, te voy a enseñar esta imagen que indica cómo se va formando esas cadenas. Mira, tenemos polirribosomas y estos polirribosomas tienen unas cadenas normalmente polipeptídicas. Se van uniendo. Pero a mí, bueno, ahorita estas cadenas, olvídalas. Lo que yo quiero que veas es la subunidad mayor con la subunidad menor, como que atrapan
lo que es el ARN mensajero y van formando estas cadenas que forman los polisomas, ¿sí? Estas imágenes, ahorita que hagas tu apunte, si quieres dibuja una y me gustaría más que dibujaras esta, quítale las cadenas peptídicas, polipeptídicas, ahorita olvídate de eso, lo que quiero es que dibujes cómo se van formando, pues obviamente los polirribosomas hasta llegar a lo que serían los polisomas. Te voy a dejar esta imagen aquí 1 o 2 minutitos para que hagas tu anotación y si quieres incluir alguna imagen, está muy bien. Voy a dejar de compartir. ¿Ya fue suficiente? Pues nada más basta con poner su unidad menor, su unidad mayor y cómo atrapan hasta el segundo, ¿eh? Si quieren 3 más y ya ponerle como esta, ¿no? Que es cómo se van formando. Subunidad menor, subunidad mayor, cómo atrapan esa hebra o ese filamento de ARN mensajero. Y pues es la manera en la que van construyendo y van canalizando la formación de diferentes proteínas. Acuérdense que son ricos en ribonucleoproteínas, y estas proteínas pues van a finalizar en esto, miren, en la formación de las hélices, ¿no? Pero esta formación, estas cadenas, estos filamentos, pues son los que van permitiendo tener esta forma de las hélices. Ok, voy a dejar de compartir porque necesito continuar con la presentación. Bueno, ya para finalizar esto, ¿qué cantidad y qué disposición de ribosomas va a haber en una célula? Eso no es lo mismo en todas las células. Depende del tipo de célula, ¿sí? Por ejemplo, si es una neuronal como la que vimos que tiene un montón de corpúsculos de Niels, pues obviamente no va a ser la misma de una célula que sea de la piel, porque claro, va a tener el ergoplasma, pero pues a lo mejor no en la misma cantidad, porque sí la disposición y la cantidad de ribosomas, pues obviamente va a ser dependiendo del tipo de célula, ¿sí? Sin embargo, hablando de una manera general, vamos a hablar de una manera general, pues obviamente la cantidad de ribosomas debe de ser proporcional a la intensidad de la síntesis proteica. ¿Qué cantidad de síntesis de proteína? Pues así va a ser la cantidad de ribosomas, ¿sí? Entonces, pues obviamente tan solo observar la célula y ver la cantidad de ribosomas es la actividad de síntesis que va a tener esa, o sea, podemos hacer pues una apreciación de la célula, puesto que si hay muchos ribosomas o polirribosomas, pues seguramente esa célula tiene una gran actividad de síntesis. Ahora, siguiendo y retomando el camino del retículo endoplásmico, pues vemos que el retículo endoplásmico pues es una membranosa, tiene membrana. Miren, me voy a regresar a esta imagen que está un poquito más, es alusiva también, no es una imagen real, pero vemos que que en realidad el retículo endoplásmico son formaciones membranosas, tienen membrana. Estas membranas se encuentran en lo que es el citoplasma de las células eucariotas. Eso hay que tenerlo bien presente. ¿Qué morfología tiene este retículo? Pues como ustedes lo pueden ver, primero es variable. No tiene una forma bien uniforme, sino es variable. Esta, normalmente tiene una forma, se le conoce como canalículos, como canales, ¿sí? Estos canales
que llamamos canalículos, pues están conformados de esta manera, pero llega un momento en el que no es uniforme su distribución, y también se dice que esta forma canalícula se anastomosa, así es el término, anastomosa. Es decir, pasan de ser canalículos a laminillas paralelas. El término, ¿ven el cambio? Bien, se los voy a poner grandecito. ¿Ven el cambio que está como canales o canalículos, como quieran llamar, y pasa a ser como laminillas? Bueno, pues a este paso de ser canalículos y ser ahora como laminillas, se dice que estos canalículos se anastomosan. Pongan todos esos conceptos. Amastomosan es que ahora en vez de ser canales, parecen laminillas paralelas que delimitan espacios. ¿Sí? Eso lo vimos, miren, esto se puede ver con mayor apreciación en esta imagen que ya les había mostrado. Déjenme se las pongo, déjenme se las comparto. Esto se puede ver, eso de canalículos, y luego que se llama, se anastomosan. Lo podemos ver perfectamente. Déjenme checar en dónde está. Aquí en esta imagen que les había puesto aquí. Al final pareciera que son como laminillas. Aquí no vemos mira, iban podemos ver algunos más cortos y otros como laminillas, y todas esas laminillas son paralelas y delimitan el espacio, pues obviamente del retículo, ¿sí? Ahora, este retículo, déjenme regreso a mi presentación, PowerPoint. Este retículo puede aislarse. ¿Cómo lo quita? O sea, ¿cómo se ha analizado por el microscopio? Pues es que este retículo endoplásmico nosotros lo podemos aislar de la célula utilizando centrifugación diferencial. Y entonces nosotros vemos que a partir de la centrifugación diferencial, como vamos a estarle separando lo que es el citoplasma, aparece bajo una vesícula redonda que se llama microsoma, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita lo que quiero es prácticamente acuérdense que el retículo endoplásmico tiene formas de canalículos, o también estos canalículos se pueden mastomosar y formar laminillas paralelas que delimitan el espacio, ¿sí? Ahora, pues podríamos hablar un poquito más a mayor profundidad de estos retículos, ¿sí? Porque obviamente, híjole, el proceso en el que participan es sumamente vasto y sumamente importante en la célula. Hemos por lo menos visto ahorita que hay dos tipos de retículo, el REL y el REG o RER, como lo quieran llamar. Vimos también la presencia de los ribosomas, analizamos también cómo son los ribosomas, cómo se van uniendo ribosomas del retículo con ribosomas libres por hebras de ARN mensajero, las cuales es la que da parte a su función, que es pues la síntesis la síntesis proteica. Por lo tanto, estas regiones son ricas en ribonucleoproteínas. ¿Qué podemos mencionar más? Bueno, pues que este retículo, vamos a hablar ya directamente del retículo endoplásmico, como un recuento. El retículo endoplásmico liso, pues obviamente nada más almacena, mientras que el retículo endoplásmico rugoso, pues obviamente va a tener mucha actividad de síntesis proteica. Además, esa característica de tener los ribosomas, pues obviamente es lo que le da pues esta función, esta síntesis de proteínas. Por lo tanto, pues obviamente es una parte importantísima que tenemos que tomar en consideración. El retículo endoplásmico liso, pues sí tiene diversas funciones, no nada más la de almacenar. Sin embargo, se dice que también es parte o toma parte
su presencia y abundancia en las células se debe a que toma participación en procesos de síntesis de algunos compuestos, ¿sí? Pero no tanto en la síntesis, sino en el almacenamiento de ciertos componentes que van a ser ocupados en la síntesis. No se ha logrado confirmar que sea parte de la síntesis proteica, pero sí, pero sí se sabe que obviamente toma parte porque es la manera de almacenaje. Se tiene una evidencia, por ejemplo, en un análisis que se reporta mucho en la literatura y que yo he estado leyendo, por ejemplo, en una célula, no recuerdo bien si era una célula de un testículo. Esta célula le llamaban intersticial por la forma de la célula, ¿sí? Entonces, en eso que se analizó en esta célula del testículo, se observaba cómo el retículo endoplásmico liso, que obviamente se aisló por centrifugación diferencial, también tenía dentro una secuencia de enzimas que transforman, por ejemplo, la progesterona en testosterona. Entonces ahí es donde entra en juego que el retículo liso en realidad no participe ahí, pero no se ha podido confirmar en otras células, nada más en este tipo de células. Entonces, si no participara en ese proceso, en la síntesis, pues obviamente no existiría en él vestigio alguno de esas cadenas enzimáticas que obviamente participan por el tipo de célula, que es de un testículo. Ahí es donde algunos autores, estaba yo leyendo, que pues no se ha logrado confirmar, pero que seguramente en algunas células el retículo endoplásmico liso, aparte de almacenaje, también participa en algunos procesos de transformación, ¿sí? Esta otra función que le atribuyen al retículo endoplásmico liso, por ejemplo, es en los procesos de metabolización y desintoxicación de la célula. Acuérdense que la célula pues tiene la capacidad de transformar diferentes compuestos, obviamente nocivos, los engloba y los trata de sacar de la célula cubiertos completamente para que no vayan a destruir a la célula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso se da mucho en las células del hígado, que es donde se llevan a cabo todos los procesos de metabolizado. Bueno, pues algunos estudios que reportan algunos autores, por ejemplo, en organismos que han ingerido o que han tenido la ingesta de barbitúricos, por ejemplo, drogas, pues obviamente estas drogas lo que hacen es que en algunas células hepáticas, fíjense, el retículo endoplásmico entre en función para estos procesos metabólicos. O sea, para que vean que realmente una sustancia que no es parte del funcionamiento modifica, aparte de la información genética, va a modificar el funcionamiento de alguno de los organelos. Si se ha observado, por ejemplo, eso de los testículos, eso no había ninguna sustancia ajena, pero se analizó las células hepáticas de organismos, obviamente de alguna persona, de las células hepáticas de una persona que consumió droga. Bueno, pues en ese retículo endoplásmico se observó el aumento del tamaño del retículo endoplásmico liso de una de las células hepáticas, de tal manera que comprobó que el aumento de actividad enzimática que metabolizaba para metabolizar los barbitúricos en esa célula. Y eso se incluía específicamente en el retículo endoplásmico liso. Entonces, fíjate, aparte de la función de almacenaje de grasas, en algunas células, como las de los testículos, se ha observado que el retículo endoplásmico tenía la presencia de enzimas, y es decir, se confirmó su participación en la transformación de algunas hormonas, de progesterona a testosterona. En el caso por ejemplo, cuando hay la introducción de drogas, de barbitúricos, la célula
sobre todo las hepáticas, aumentan de tamaño del retículo endoplásmico liso y lo hacen partícipe en el proceso enzimático de metabolizar barbitúricos. Pues ahí estamos demostrando que efectivamente el consumo de este tipo de sustancias, pues obviamente va a modificar el buen funcionamiento de nuestras células, porque el retículo endoplásmico normalmente no participa, nada más es almacenaje. Y si fíjate, si se modifica hasta el tamaño, pues ¿qué se puede pensar en la modificación de la función de muchos de los organelos de esa célula? Así es que chamacos, chamacas, yo no los conozco, espero que ninguno de ustedes consuma ningún barbitúrico, ¿sí? Porque pues obviamente ustedes, una de las misiones importantes pues es que tú protejas tu organismo, ¿sí? Resulta que pues nos olvidamos de esa función. Si nuestra célula protege perfectamente el núcleo, porque para llegarle al núcleo, híjole, hay muchas cuestiones que hacer para llegarle a la información genética, y pues tú con una sustancia ahí que ni ocupas para vivir, pues obviamente estás olvidando esa misión, porque tu célula va a modificar completamente su función, sobre todo las del hígado, las hepáticas, que es donde se metabolizan porque tiene la función de acuérdense aparte de metabolizar, también de limpiar de toxinas el organismo. Entonces, pues, bueno, ese aumento del retículo liso por acción de esas drogas da también, obviamente, lo que le genera a un organismo que deja a los efectos secundarios que genera cuando ese organismo deja de consumir esas drogas. Después de cierto tiempo de uso, obviamente las células se van a empezar a generar de esta manera. Ya modificaste tu información. Ahora las células que se generan van a tener ese aumento del tamaño del retículo liso, ¿sí? Bueno, en estos casos probablemente se puede pensar que lo que va a haber cambio, por eso se generan muchos efectos secundarios, muchos efectos a largo plazo, porque estás modificando o se pudo modificar la actividad del sistema de desintoxicación de tu organismo, ¿sí? Entonces, por eso debe de ser, si se fijan, si una persona consumía grandes cantidades de droga, tienes que írsela quitando poco a poco para que el organismo vuelva a tener modificación, ¿sí? Y ya no requiera de mayores cantidades de esa sustancia, para que los efectos de esas dosis reducidas pues se vean disminuidos, o sea, no sean tan drásticos, para que la célula vaya tomando nuevamente su equilibrio, modifique nuevamente, pero esas modificaciones no son tan rápidas, ¿sí? No son tan rápidas porque pues pasa muy gradualmente de ser, a ver, acuérdate que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, si se aumentó el tamaño del retículo endoplásmico liso, disminuyó el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, esa conversión gradual en el retículo endoplasmático pasa muy gradualmente de ser liso a granular o de granular a liso. Entonces, si aumenta el liso y disminuye el granular, está disminuyendo la formación proteica, la síntesis proteica. Entonces eso le va a pegar directamente a tu información del ADN. Sí, entonces normalmente las drogas pues dañan la información genética que vas a heredar. Y bueno, pues posiblemente a ti dices, bueno, pues ni modo, pero ¿qué tal las generaciones nuevas? Pues cada vez tenemos mayores enfermedades que ni siquiera saben a veces cómo atacarlas, ¿no? Bueno, continuamos con el siguiente, ya hablamos mucho de los retículos, pero es que son parte importantísima. Uy, híjole, aquí nos podríamos quedar mencionando lo del retículo, cómo son su constitución química, etcétera, etcétera, pero bueno, es que eso lo vamos a ver ya cuando veamos específicamente nada más lo del retículo. Bueno, voy a cambiar. Ahora, me voy a lo que es la mitocondria. Bueno, la mitocondria, pues sabemos que participa en muchos de los procesos vitales también de la célula, ¿sí?
La mitocondria como tal, pues, se encarga, por ejemplo, de la respiración celular. Normalmente se le atribuye el 90% de la formación o de la síntesis de la energía que requiere la célula, ¿sí? Tiene su propio ácido nucleico, o su ADN. Una característica es de que las bacterias no tienen mitocondria, se produce a partir de otra mitocondria, perdón, y tienen diferentes formas. Nosotros aquí vamos a ver la forma de cisterna. Pero otra cosa que podríamos mencionar de las mitocondrias es que son corpúsculos esféricos. Normalmente, aunque son esféricos, tienen como una forma alargada, cambian un poquito de forma y parecen, vamos a ver esta imagen. Si nosotros le pusiéramos la parte de arriba, porque este es como un corte, pues en realidad como que vemos que se quiso formar una esfera perfecta, pero de esta región, déjenme poner el láser, vemos que se alargó un poquito, por eso se dice que son corpúsculos esféricos y que a menudo tienen una forma alargada. Bueno, si nosotros viéramos una imagen, bueno, pues esta no es una electromicrografía, pero pues lo que sí podemos ver en realidad es cómo está conformada por dentro. Vemos que tiene una membrana externa y una membrana interna, lo que está en guinda, ¿sí? Esta membrana interna como que tiene unas formas, unas ramificaciones, vamos a llamarle de esa manera. Entonces, esta como que tiene una forma plegada, mira, va haciendo pliegues. Y estos pliegues genera que se formen entonces dos subunidades o dos unidades de membrana, la externa y la interna. La interna entonces forma los pliegues o dobleces, como lo quieras ver, y estos dobleces hacen que tenga una forma como de anaqueles, como de túbulos, como de alguien me decía en una ocasión, como si fuera como un laberinto, ¿sí? Esta forma de anaqueles o de túbulos, pues es muy común en las mitocondrias. Además, todo el interior de la mitocondria está lleno, por ejemplo, de algo que se le conoce, de ese liquidito que está lleno, se le conoce como matriz mitocondrial. Es poco denso, es decir, fluye con facilidad. Es poco denso a los electrones, aparte de que es poco denso en su composición, es poco denso en cantidad de electrones. Y entonces, ¿esto cómo lo veríamos en el microscopio? Si esto es menos denso que esto va a ser más claro, porque entre más denso en electrones, más oscuro. Entre menos denso, más claro, ¿sí? Además, las mitocondrias poseen, antes de esto, las partes alargadas de los túbulos se les conoce como cresta. Mira, todas esas, lo que está. Estas, por ejemplo, son crestas, pueden ser hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, toda la parte donde esté, pues la parte más arriba de estos túbulos, pues sería crestas. Todas las mitocondrias poseen obviamente una matriz y partículas elementales. También poseen, obviamente, filamentos circulares, que son las partículas elementales que se encuentran en la matriz, y estos filamentos circulares son los del ADN. Estas partículas elementales o filamentos circulares de ADN, pues son los que tienen la información necesaria, la información genética necesaria para pues, poder sintetizar algunas proteínas mitocondriales. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a regresar un poquito a la otra diapositiva. Aquí. Que pueden ser de diferentes formas, cisterna, bastón y elíptica. Nosotros estamos específicamente viendo lo que es la de cisterna.
Ya tiene pues esa forma que vimos anteriormente. Vimos también que está formada de dos partes, que es la interna y la externa. Obviamente estas partes las generan la presencia de membranas, una membrana interna y una membrana externa. La externa es muy lisa. Hacíamos una comparación como con la capa de los frijoles, ya ven cómo es muy, como muy lisa y hasta como brillosa. Sí, en la parte interna, esta va formando como crestas, donde se unen todas las crestas, pues se llama matriz, y dentro de la matriz se encuentran las partículas elementales. Estas partículas elementales, pues en estas partículas tanto puede haber enzimas como los filamentos esféricos de ADN, que obviamente son importantes para diferentes procesos, ¿sí? Bueno, voy con el aparato de Golgi, quisiera ver la hora, déjenme ver la hora. Bueno, son las 10:15. Estoy seguro que ya los tengo ahí ya con mucha hambre, pero bueno, sí vamos a ver lo que es el aparato de Golgi, ¿sí? Bueno, el aparato de Golgi, ¿qué podemos decir del aparato de Golgi? El aparato de Golgi, pues obviamente es el que se encarga de construir membranas. Por eso el aparato de Golgi o complejo de Golgi, como nosotros lo podemos encontrar también, pues obviamente participa y es un proceso, es un organelo sumamente importante porque bueno, muchos de los organelos que tiene la célula pueden generar su función gracias a la presencia de una membrana. Se le atribuye este nombre, pues por el citólogo, fue un citólogo italiano, como lo indica aquí su nombre, Camillo Golgi. En 1898 descubre este organelo. Ajá. La técnica que utilizó, si mal no recuerdo, es la técnica de impregnación argéntica. Y utilizó las células del cerebro de una lechuza. De ahí lo pudo aislar y se observó el complejo de Golgi o aparato de Golgi. Bueno, obviamente al microscopio óptico, pero la técnica fue de impregnación argéntica. Al verlo, señor, complejo, pues lo que él vio fue como una estructura arrollada, única, y que tenía una forma variable. Ajá. Obviamente al principio no se obtenía ninguna información de en qué participaba el complejo de Golgi, solamente la presencia, la existencia. Eso fue en 1898, a partir del microscopio óptico. Sin embargo, obviamente ya se consideraba en este tiempo parte importante de la célula como un organelo, y lo que sí vieron, bueno, esta impregnación argéntica, para que no se queden con duda, es en realidad generar como precipitación de plata en partes de la célula, ¿eh? Y entonces, pues por eso son visibles, porque si no, no fuera visible, ¿sí? Entonces fue visible por la precipitación de plata en ese organelo y bueno, se hizo visible. Uh-huh. Vamos a ver entonces que el complejo de Golgi o el aparato de Golgi es reconocido también debido a que está constituido, pues obviamente, como les comenté, por una cantidad grande de vesículas circulares como aplanadas. Este aparato de Golgi está muy unido a lo que sería los retículos endoplásmicos, ¿eh? De hecho, si yo me regresara a esta imagen que ya hace un momento les comenté, no te das cuenta en qué momento es el complejo. O sea, todo esto es el complejo de Golgi, retículos y complejo. ¿Por qué? Porque son también estas, como si fueran aplanadas. Entonces, todo está completamente, ¿cómo se llama? Comunicado, ¿sí? Hay tanto vesículas esféricas como vesículas aplanadas. No podemos mencionar un tamaño en general
porque tienen diversos tamaños, o sea, diferentes tamaños, ¿sí? Además, son más grandes las primeras vesículas que las últimas. Entonces, por eso no se puede indicar un tamaño como tal, ¿sí? Normalmente está situado en una posición cercana o al lado del núcleo, pero no siempre en todas las células se va a presentar igual. Se dice que como está normalmente, pero no que siempre esté igual. Ajá. Ahora, por eso se dice, como no tienes dónde termina el retículo y dónde comienza el aparato de Golgi, se dice que en realidad es como un alargamiento o una pequeña parte de los retículos. Este es mucho más importante, el aparato de Golgi tiene una función específica en la célula vegetal, en la síntesis de los polisacáridos de la celulosa, como la celulosa. Otra de sus funciones es la secreción. Y aquí entonces vamos a tener que hablar de algunos otros organelos como los lisosomas o como los perixosomas y entender perfectamente esto de la función del aparato de Golgi en la secreción. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos? Por eso, en algún momento, si alguien me preguntara, maestra, ¿me puede mencionar o indicar cómo es el aparato de Golgi? Prácticamente te tendríamos que enseñar lo que es el retículo, porque no hay que divida, simple y sencillamente lo que vemos que ahí, pues tiene otra participación, de hecho, más importante en lo que es la célula vegetal, de ahí que pueda separación perfecta. Mencionamos, pues el complejo de Golgi tiene una morfología y una localización muy variada en la mayoría de las células, no está en el mismo lugar, pero estándar se considera que normalmente está al del núcleo, ¿sí? Obviamente está dentro de ese citoplasma de la célula. Puede o no puede estar al lado del núcleo, pero lo que sí sabemos es que va a estar cerca de los centriolos. Ahorita a lo mejor no sabes lo que, bueno, sí, ya has de haber visto el centriolo, después lo vemos con mayor detenimiento. Es células secretoras, por eso se dice que toman parte de la función en la secreción, porque estas, por ejemplo, en las células que son secretoras, en esas células secretoras, ahí sí está entre el núcleo y los gránulos de secreción, ahí toma parte importante. ¿Como cuáles son secretoras? Como en las neuronas. Ajá. En las neuronas, que son células secretoras, hay un montón de complejos que actúan, bueno, de complejos de Golgi. Tiene varias de este tipo de organelos, por eso tienen una función importante en las. Aquí no le podría yo poner nada más secreción, quizás me faltó ponerle en las células de secreción, sí, porque es donde se ve su mayor presencia. Su tamaño varía muchísimo. En algunos es de mayor tamaño, en algunos otros es muy pequeño. Por ejemplo, tal es el caso de las células de los músculos. Es mediana. Ajá, no, es pequeña, perdón, en las células de los músculos. Pero, por ejemplo, en el caso de las células de la corteza, por ejemplo, adrenal, son muy grandes las zonas del aparato de Golgi, porque ese tipo de células secretan glucoproteínas. Entonces, por eso aquí va a aparecer que sus funciones específicas es en la secreción. Células secretoras van a tener un aparato de Golgi mayor y la mayor presencia por ejemplo, en la de las neuronas no está tan grande, pero tiene varios organelos de Golgi, mientras que hay otras células que son secretoras, como las de la corteza adrenal, y tienen el tamaño es muy grande. Y, por ejemplo, en las de los músculos sí hay de aparato de Golgi, pero es muy pequeñito, ¿sí? Entonces, su función y su tamaño depende el tipo de células y también la localización del aparato de Golgi, pues depende del tipo de célula, ¿sí?
por ejemplo, cuando lo vemos al microscopio, les comento que no siempre se puede ver así bien definido lo que es los retículos y el aparato de Golgi. Sin embargo, donde la parte de los retículos sea como más sacos, haya más sacos membranos, como que están más cerrados los túbulos, ahí es el aparato de Golgi. Entonces, eso es lo que permite hacer o el reconocimiento fácilmente del complejo de Golgi, porque los sacos o los túbulos son más membranosos, son más aplanados, como que están más lisos, ¿sí? Les voy a mostrar para la siguiente clase una imagen en donde o a ver, déjenme, les voy a hacer llegar una imagen, para que vean la diferencia entre lo que es el retículo y el Golgi, porque dices, bueno, si dicen que es casi igual, pues ay, se movió. No, luego se las hago llegar. O sea, se ven los sacos del retículo endoplásmico, pero estos hasta son más densos porque están más membranosos, mayor cantidad de electrones. Entonces, bueno, a ver, déjenme ver si ahora sí sale. Y quiero que la vean. Vean la imagen. Eso que está en las flechitas, ya sí tienen acceso a su WhatsApp. Bueno, los que puedan, al fin que los que ahorita no tengan celular lo van a poder ver después. Vean, por favor, que lo que está alrededor, pues esos son los retículos, hasta ahí dice REL, el liso, pero donde se vuelve como más denso, más membranoso, ahí es el Golgi. O sea, están juntos, pero su característica de que son más membranosos, están más aplanados, ¿sí? Entonces, fíjate, las membranas del aparato de Golgi tienen ahí va tamaños, esto lo tienes que anotar. Aproximadamente la membrana del aparato de Golgi tiene 7.5 nanómetros. ¿Sí? No tiene ribosomas. Por eso normalmente es como una continuación del REL, del liso, no del RER. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron la imagen? Está junto al REL, nunca al RER. Sí, maestra, ya la vimos. Ok, entonces vean que el REL, pues se ven como sí, se ven aplanados, pero menos densos con respecto al Golgi. Esa característica es lo que hace que se puedan reconocer fácilmente dónde están los complejos de Golgi. Casi siempre se presentan así como los ven, como curvos, como unas curvas, lo que no vemos en el retículo endoplásmico. Unas curvas, unos sacos aplanados curvos más densos que los del REL. Eso es el aparato de Golgi. Normalmente tienen un tamaño de 7.5 nanómetros, no presentan ribosomas. Lo que sí se ha visto en un análisis un poquito más detallado, lo que sí han mencionado es que tienen pequeñas vesículas, algunos de ellos, que son redondas, son muy densas. En esta imagen, a ver, déjame ver si lo muestran. Sí, de hecho es donde están las flechitas. Si hacemos un acercamiento en la imagen, ahí donde están las flechitas, hay como unas protuberancias, sobre todo en algunas. A ver, déjenme. Bueno, si no la pongo en la presentación PowerPoint ahora, la siguiente, y les muestro esas vesículas. En algunos se ha visto que tienen ese tipo de vesículas que son muy electrodensas, que son como redondeadas, ¿sí? Y bueno, esas vesículas con respecto al tiempo se fusionan. Eso es lo que han logrado ver algunas personas, pues obviamente que evalúan a la célula. Y bueno, estas vesículas, algunas son grandes, algunas son pequeñas. Normalmente actúan como si fueran dilataciones de su membrana. Sobre todo se ve en las flechitas. Si te vas a donde dice REL y bajas la mirada hacia donde encuentras las flechas, ahí está una vesícula así. Es como un agrandamiento, como
como un granito que sale, pues imagínate que te sale un granito en la piel, en la cara, y tu membrana, allí fuera el aparato de Golgi, la vesícula de las que te hablo, es ese granito, es pues es como una vesícula redondeada en tu cara, en la cara convexa de la membrana, ¿sí? Luego, si va desapareciendo, pues se fusiona a la superficie a través del aparato de Golgi. Eso es lo que se ha observado. Obviamente puede ser grande, puede ser chiquita, ¿sí? Pero, pues obviamente son dilataciones de los bordes de estos sacos membranosos. Y sobre todo es cuando están en función, cuando sobre todo en las células secretoras. Bueno, te di varios ejemplos de células secretoras, la de los músculos, la de las neuronas y la de la corteza adrenal, que también pues es del cerebro. Ok, bueno, vamos a ver qué hora es, cómo se sienten para continuar. No los escucho. ¿El silencio quiere decir que sigamos hasta las 11? Bueno, vamos a continuar pues. ¿Mande? Lo comento porque, mire, aunque parece que no, pero es cargado de información. Ustedes deben de estar escribiendo y escribe y escribe. Y el que no está escribiendo, algo anda haciendo mal. Porque es más la información que te brindo hablada que lo que está aquí. Esto te lo puedo subir. Esto por eso no te doy tiempo para que lo copies. De hecho, ni siquiera te dije cópialo. Yo más bien lo que quiero es que tomes nota de lo que yo te digo. Esta presentación yo te la voy a subir, no te preocupes. ¿Cuándo la voy a subir? Ahora que ya la finalicemos, ya no tardamos tanto en finalizarla. La cuestión es de que todos los tamaños, las funciones, lo que te comento, lo anotes. Yo los exámenes normalmente los hago de mis comentarios, ¿eh? Y bueno, obviamente de la información que viene aquí. Bueno, ya para finalizar, miren, nosotros nos vamos a hablar un poquito de la vacuola, pero no nos vamos a detener tanto. Te voy a decir que no nos vamos a detener tanto. Bueno, antes de irme del aparato de Golgi, algo más, algo aquí que vienen mis notitas que te quería comentar, es, muchas personas se han preguntado el origen del aparato de Golgi, porque parece es como una continuación de los retículos. Muchos se han preguntado el origen del complejo de Golgi. En realidad no se conoce con certeza, no hay un estudio real todavía que dé cómo se originó este organelo. Lo que sí se sabe es que tienen una comunicación perfecta entre los retículos endoplásmicos, sobre todo con el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Entonces, siempre se ha dicho lo que todos, o sea, hasta ahorita se sabe, lo que a lo mejor te imaginas tú, lo que me imagino yo, que en realidad el retículo endoplásmico liso, en realidad es una continuación del retículo endoplásmico liso de las células, que no cuenta con los datos necesarios para finalizar por ejemplo, el retículo endoplásmico liso quizás se adaptó a la célula y requiere de otra estructura o de un compartimiento diferente. ¿Para qué? Pues para que se trabaje en las células secretoras. Específicamente se indica que el origen del aparato de Golgi, sobre todo, surge en las células secretoras, en donde son tantas las funciones o los requerimientos del retículo endoplásmico liso que la célula se adaptó para tener un compartimento especial que diera respuesta a las células secretoras. Pero otros autores también admiten que en realidad no es otro compartimiento, sino es como un alargamiento del retículo endoplásmico liso para que haya un flujo más continuo de membranas, o sea, para que de ahí salgan mucho más fácil
el flujo acuérdate que en el aparato de Golgi se forman las membranas, pero en realidad esa información viene de los retículos, entonces prácticamente no es otro compartimiento, en otro organelo. Muchos mencionan que en realidad es la forma del que tiene el retículo endoplásmico liso para tener un flujo continuo de membranas, ¿sí? Y es que como se forma, ese retículo cambia de forma como vesículas planas más densas, se piensa que es otro organelo, pero en realidad muchos dicen no. En realidad es un flujo continuo que tuvo que adaptarse de esa manera, pero en realidad pues se le atribuye a Golgi, por eso se llama complejo de Golgi, pero en realidad otros autores mencionan que nada más es la manera que se adaptó el retículo endoplásmico liso para que salieran con más facilidad la información que ahí sale, que es las membranas. Uh-huh. Entonces, ya para hacer recuento de esto, yo creo que aquí me voy a quedar. ¿Cuál es la actividad funcional del aparato de Golgi? Todo eso que les mencioné aquí, pero una, segregación y concentración de material sintetizado por la célula. Uh-huh. 2, síntesis química. ¿Por qué? Porque ahí es donde se realiza la incorporación de glucosa en los polisacáridos. Por eso aquí te digo síntesis de los polisacáridos, ¿sí? Entonces, por lo menos llevamos 2. 3, síntesis proteínica. Y podríamos mencionar otra más. No, nada más. Son 3, la actividad funcional del aparato de Golgi, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Por hoy es bastante información. Bueno, no, yo creo que sí continúa hasta aquí la vacuola. La vacuola, pues prácticamente para nosotros, pues la vacuola es sumamente importante. Bueno, no quiere decir que tengan una función específica importante, ¿eh? Porque sí la tienen. Las vacuolas a nosotros nos ayudan porque hay diferentes tipos de vacuola. La alimenticia, la digestiva y la contráctil. Específicamente esto es para la célula animal, perdón. La vacuola alimenticia aquí, permite la entrada de nutrientes a los organelos. ¿Cómo lo hace? Por el proceso de endocitosis. También permite que, pues obviamente, así como entra el nutriente, a veces no se requiere de esa manera. Por lo tanto, lo puede metabolizar, lo puede digerir, entonces se convierte en una vacuola digestiva cuando dentro de esa vacuola están los lisosomas, mira. Los lisosomas, eso sí es importante. Pero pues obviamente ahí nos ocuparíamos otro ratote, ¿no? Porque los lisosomas es hablar de la parte enzimática de la célula. Y sí, claro, es otro organelo, es un organelo esférico, los lisosomas, pero ya no quiero hablar de él porque si no me entretendría mucho. Entonces, bueno, nada más vamos a mencionar esto para que te quedes de apunte. Las vacuolas es el espacio que tienen las células, ya sea para almacenar nutrientes, para almacenar desechos que van a salir. En la célula animal son muy pequeñitas, pero hay muchas. Son muy numerosas las vacuolas. En la célula vegetal son muy grandes. De hecho, en la célula vegetal, si yo te pido que pienses, lo primero que se te debe venir antes del núcleo es la vacuola, porque es la que abarca casi entre el 80 y el 90% de su espacio. ¿Sí? En el caso de la célula animal, vamos a ver que hay diferentes tipos de vacuolas, la alimenticia, la digestiva y la contráctil. ¿Sí? Ya vimos la alimenticia. A partir del proceso endocitosis es que deja pasar los nutrientes y los transporta donde se requieren. La digestiva los transforma en la manera en la que se requieren para los diferentes organelos. ¿Cómo los transforma? A partir de la presencia de lisosomas más la vacuola alimenticia generan una vacuola digestiva. Los lisosomas tienen enzimas y dependiendo del nutriente y hacia dónde se va a ir ese nutriente, pues es el tipo de enzimas. Bueno, tenemos diferentes tipos de enzimas que después también vamos a mencionar. Son enzimas hidrolíticas. Lo primero que
quiero decir que son enzimas hidrolíticas. Esas enzimas, hidrolíticas, estas enzimas son metabolizadas o son sintetizadas, más bien sintetizadas en el retículo endoplásmico granular, en el RER. Entonces, pues mira, estas enzimas degradan esta cosa, este alimento, este nutriente y lo dejan en la manera en la que se requiere. De ese tipo hay muchas en nuestro intestino. Bueno, luego la contráctil es cuando ya la célula está sacando desechos, atrapa esos desechos por medio también de los pseudópodos y los arroja por el proceso de exocitosis. Entonces, la célula se alimenta por endocitosis y se libera de desechos por exocitosis. No nada más desechos. Pueden ser el producto de uno de los organelos y se tiene que transportar por el citoplasma y lo lleva a otro lado, ¿no? Entonces, los 3 tipos de vacuola, acuérdate, alimenticia, digestiva y contráctil. Los procesos de ingreso de nutrientes son endocitosis y la salida de desechos normalmente es exocitosis. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. No crean que nos falta mucho porque estos de los plastos y cloroplastos no lo voy a ver. Aquí se te va a asignar una actividad de la membrana. Te la voy a asignar por Classroom. Es revisar una página de internet de la membrana. Esa página trae 2 videos. Aparte de información, trae 2 videos. Por eso no los veo aquí en clase. Pero tú lo vas a hacer para discutirlo el próximo viernes. Por eso hasta aquí tenía pensado llegar el día de hoy. Plastos y cloroplastos, pues bueno, nada más nos faltarían los lisosomas, porque los mencioné un poquito aquí en la digestiva. Pues, pero eso sí lo podemos ver en la siguiente clase, porque sí quisiera hablar un poquito más detenidamente de los lisosomas, pero pues prácticamente finalizamos ya casi. Cuando veamos lo de la membrana, aquí me voy a entretener un poquito más, porque aquí hay muchas teorías de cómo se forma la membrana. Aquí vamos a empezar a abrir un montón de cosas de la célula, ¿sí? Entonces, déjenme anotar en qué me quedo con ustedes. Nos quedamos en lo que son las vacuolas, ¿sí? Bueno, les recuerdo también que su maqueta ya está próxima, no es este viernes que viene, pero ya es la siguiente semana, o sea, de esta que viene a la otra, ¿sí? Por ahí se les va a asignar lo de aquí de la membrana, está bien sencillo, les va a gustar los videos, nada más es hacer, por ahí viene la actividad. Nos vemos, chicos, ¿alguna duda? Miren, ya voy a dejar de compartir. Sí quisiera mencionarles algo antes de ya salir de esta videollamada. Ok, miren, estaba viendo, miren, es que como ustedes escriben y yo estoy en forma de presentación, a veces no veo los mensajes. Hablan de los contenedores de pilas, bueno, sí, están bien feos, por eso, pero bueno, pues nosotros hacemos lo que nos toca, ¿no? Tratar de que se reciclen. Bueno, otra cosa que quiero comentarles, chicos, los escucho muy callados. Espero que sea porque están anotando, no porque se me quedan y al fin que se fue, y luego lo veo, y luego esto, y luego aquello. Como no se está grabando clase, después no va a haber un después. Y esto que yo les comento es como un compendio de muchas literaturas que uno lee, que prepara, pues para darte a conocer. No todo está en el mundo de la célula, que en el libro que te subí, ¿sí? Entonces, te pido por favor que pues estés atento, hagas tus anotaciones. Si ves que voy muy rápido, párame, no me enojo, al contrario, si me preguntan, pues eso hace pensar que están atentos y que están conmigo, que no los dormí, porque puede ser mi voz y luego el día de hoy estoy un poquito enferma de la garganta. Así es que espero que se haya comprendido, que te guste la información que aquí se menciona. Si tú tienes algún comentario, házmelo saber, de cualquier índole. Esto, cuando el alumno, que es el que pues para nosotros es el que, ustedes son los importantes en esto, Ustedes son los protagonistas de que nosotros sigamos
dando clase, porque si yo no tuviera alumnos, yo no podría conectarme. Claro, a lo mejor en la universidad nos buscarían otra actividad o algo, o sea, del trabajo, pues dices, ya no me corre, ¿no? Pero la importancia es que tú como alumno te lleves información que va a servirte para ir mejorando tu preparación. Claro que estamos en lo básico de la célula, porque como ustedes pueden ver, de un organelo yo puedo irme casi todo el semestre, ¿sí? Porque ahí entraríamos ya los procesos metabólicos, los procesos bioquímicos, un montón de cosas. Podríamos hablar y estudiar. A mí en la biología 1 me gusta darte las bases para que conozcas tu célula. Entonces aquí, pues se te mencionan algunos aspectos, algunos conceptos, algunas cosas, pero sí quisiera que ustedes pues me den algunas señales de que sí están anotando, de que sí están junto conmigo. Si sienten que voy muy rápido, párenme, porque uno no lo nota, pero también, fíjate, si ya voy como hasta, imagínate que tu duda empezó cuando empezamos que el citoplasma, y yo ya voy hasta la membrana, ya pasó casi 2 horas y tú nunca me dijiste. Bueno, si al final me dices, maestra, no, pues yo ni anoté nada porque no pude, iba muy rápido, no, pues bonito chiste. No, se trata de cuando no puedes anotar, párame, levanta tu mano, si no te sirve tu micrófono, escribe. Siempre hay alguien que a lo mejor está viendo los mensajes. Yo se me pierde esa visión porque al estar presentando tu pantalla, pues ves la presentación PowerPoint. Y si quiero estar atento a los mensajes, tendría que estarme saliendo y pues al estar hablando como que se emociona uno y olvidas esa. Pero sí los compañeros, cuando vean que alguien escribe un comentario, háganme el favor también de ayudarme en ese aspecto. Como ya ven, yo no veía que alguien había escrito que no, por ejemplo, Anthony, que no podía, que escribió y fue la manera en que le envié el cuestionario. Entonces, chicos, pues el día de hoy hasta aquí llegamos. ¿Hay algún comentario? ¿O todo está bien? Maestra, No, todo maestra, bien. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, está bien. Oh, Sí, muy bien, maestra, todo chicos. está bien. Todo bien. Gracias. Gracias, les agradezco. Pues trato de irles ahí, a lo mejor a veces siento que digo, les quito, les pongo la imagen, pero a mí me gusta mucho eso porque te va quedando la idea, por ejemplo, de los ribosomas. Si te digo 2 subunidades, pero no te lo muestro, no se te queda cómo es un ribosoma. Entonces, bueno, pues entonces sí quedamos, nos vemos la próxima semana. Por ahí van a tener una actividad de la membrana y pues les pido que la hagan. Muchas gracias por su atención. Es tiempo suficiente, no creo que estamos cortando la clase porque ya nos cansamos. Hasta ahí tenía preparado para el día de hoy. A partir de ahorita, si yo te sigo dando clase, ya te saturé de tanta información y ya no, y además ya tienes hambre si no has desayunado. Así es que hasta aquí es perfecto el trabajo, vamos bien. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Desayunen algo nutritivo, ¿eh?